Hoy en... No sé cómo iniciar esto. ¿Alguien sabe qué vamos a hablar hoy? ¿Alguien que sabe leer, sabe sobre lo que hablaremos hoy? ¿Alguien? ¿Tú? 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 ¿Tú sabes leer? Bueno, si sabes leer, si no sabes leer, vamos a hablar sobre la conciencia. Sí. Y cuán curiosa puede llegar a ser. What the fuck is this? Oh my... What the fuck is this? Ah, qué gracioso. Bueno, es una foto de mi cédula, pero... ¿Vete por muerto? Pero vino acompañado de mucho dinero y son puros billetes de uno. Bueno, fue divertido pensar por un segundo que ah, era dinero, vaya. Se hizo lo que se pudo y probablemente no se escuchó nada de eso. Genuinamente me sorprendí. Y bueno, me cortó lo que iba a decir. Hoy hablaremos sobre la conciencia y me quiero centrar más que todo en lo que para mí es la conciencia o lo que podría llegar a entender ahorita. Y esta cuestión del problema de la mente-cerebro, como hay una especie de ruptura, en lo que entendemos, por lo menos ahorita a nivel científico, de dónde surge la conciencia. Y es bastante interesante porque por medio de ella es que puedes estar entendiendo este video y preguntarte qué grandes pantalones de Angry Birds de Navidad. Ah, eso es lo mejor de hacer videos que literalmente no tienes, solamente tienes que vestirte como que el torso, you know. Pero bueno, sí, básicamente sin la idea de la conciencia, no sin la idea, pero sin esta particularidad de la experiencia, voy a decir humana, pero no se tiene por qué limitar a ella. Probablemente las cosas o la vida como la conocemos definitivamente no sería como la conocemos en este momento. Y a mi parecer es uno de de los mayores misterios de la existencia. Porque por cómo la voy a explicar justamente ahora, pienso que es algo que no solamente refiere a lo humano, sino a todo lo existente. Así que creo que voy a empezar por el primer punto del tema de hoy, que es básicamente que entiendo yo por conciencia en este momento. No hice ningún tipo de warning porque ya creo que todo está al inicio, pero no creo que haya nada más importante que decir que yo no sé de qué coño estoy hablando, solamente soy una persona con mucho ocio y el privilegio de poder estar hablando de esto en este momento, me desenvuelvo en el internet y espero que esto se convierta en un próximo trabajo en el futuro. Así que si me quieres apoyar, si quieres más contenido similar a este, aunque no te haya vendido nada, solamente un poquito de lo increíblemente graciosa, apuesta e increíblemente inteligente que soy. Pero ya con eso es suficiente. Si quieres entretenimiento, yo te lo puedo dar. Solo suscríbete y dame like. Dame like, sí, sí, dame like. Te juro que por cada like una persona se vuelve más feliz. Y esa persona soy yo. Entonces, ese puede ser tu acto altruista del día. ¿Qué te parece eso? Hazlo y me cuentas cómo te sientes luego. Porque también quiero comentarios
que me sirvan con el algoritmo. Muchas gracias. Siempre intenta buscar fuentes mucho más confiables independientemente de quién te lo esté diciendo. Muchas gracias. Ahora sí, ¿qué es la conciencia para mí? Ok. Primero, no tengo ni puta idea. Segundo, sé que lo experimento aparentemente, porque incluso antes de experimentar el mundo o mi entorno o la realidad, tengo que pasar por mi percepción subjetiva para volverlo inteligible, you know? Para percibir primero percibir, ni siquiera hacerme una idea, sino percibir el mundo. Necesito primero esta sensación de subjetividad para hacerlo. Y ya si nos vamos a esto de la inteligible. O sea, de lo que se puede entender. Postproducción. De lo inteligible. Ok, si nos vamos a eso, necesito tener tener un mecanismo por el cual yo pueda hacer esto. Y ok, o sea, no diría que es necesaria la... No, olvídalo, creo que sí. Sí diría que... Ok, yo cómo veo a la conciencia. La conciencia la veo como la autopercepción. Pero pienso que incluso dentro de esa categoría hay subcategorías. Como una especie de rango or something like that, I don't fucking know. Pero la autopercepción de qué. Ok, aquí me voy a ir de jeta porque es lo que más tiene sentido para mí en este momento, pero quién coño sabe. La autopercepción de la realidad. ¿Y qué conforma la realidad? Todo lo que existe. ¿Y qué es todo lo que existe? Bueno, vaya usted a saber, pero para mí es Dios. Que es otro capítulo de estas cosas que me gustaría como que abordarlo mucho más a profundidad. ¡Ah! Por un segundo pensé que no estaba grabando. Dios mío santísimo. Esto también está grabando, ¿verdad? Ok. Eso fue terror puro y no sé si se vio o no, pero en fin. Para mí, Dios, que realmente me apropié del concepto porque podría haberle dado otro nombre, es el conjunto de todo lo que existe, a.k.a. el macrosistema que sostiene todo lo que existe. Pueden ir a ver un video de ontología increíble que hice al respecto, pudo haber sido mejor, también fue low effort, but más o menos, abordo esto, así que voy a dejar el link en la descripción. Ay, qué gracioso decir cosas que escucho todo el tiempo en YouTube, pero ahora soy yo. Soy yo. Es como decirle a mi mamá que estoy en televisión. Ay, qué gracioso. Chiste interno un poquito triste para mí. En fin, ¿qué pasa? Que si yo parto, que no tiene que ser la realidad, pero si yo parto de la premisa en la que estamos en un mismo macrosistema y por tanto todo es una cosa, es la autopercepción de esa misma cosa. Que esa autopercepción está fragmentada. Definitivamente. ¿Por qué sucede? No tengo ni la más mínima idea, pero así, así esté fragmentada, llego a la conclusión que sigue siendo la misma cosa porque sigue estando en el mismo macrosistema y se sigue rigiendo por las mismas reglas que todo lo que existe comparte, Ok, si nos vamos como algo... Es que si nos bajamos de esta visión ontológica o totalitaria de las cosas, veo a la conciencia, que, again, mencioné lo de los niveles, veo a la conciencia como, primero, la percepción de ti, pero más allá de eso,
la veo como la autopercepción de tu autopercepción. ¿Y a qué me refiero con esto? Es como o sea, por lo que yo he podido observar, ¿verdad? E incluso hasta cierto punto experimentar, hay un aparente rango en esto de la conciencia, you know, porque es una cualidad, una característica, no sé si es algo meramente, o sea, no tengo ni idea de si es algo intrínseco de la realidad, es decir, algo que independientemente de quién lo esté experimentando, es algo base de la realidad, como decir lo físico, lo físico, bueno, no sé si es básico, por lo menos en nuestra realidad sí lo es, pero no sé si en la realidad. Ah, bueno, sí, para nosotros lo físico es básico, precisamente porque lo estamos experimentando y para existir en lo físico necesita ser físico, yo no. Te quiero mucho, Santola. Literalmente no había planeado esto, pero solo mi cerebro lo pensó y lo hice. No sé si es algo que es una característica de la existencia en sí y nosotros por extensión, es decir, por existir en este contexto, lo estamos experimentando. O es simple azar, es solo azar, es una cosa que se dio así, o sea, no empezó, o sea, no siempre fue así, sino que simplemente se desarrolló así. No tengo ni puta idea. Pero aparentemente hay distintas formas en las que se puede experimentar. Como por ejemplo, ok, vamos a empezar por nosotros, creo que tiene sentido. Podemos decir que somos conscientes, ¿verdad? Pero primero, o sea, somos conscientes de nuestra conciencia, es decir, podemos ser conscientes, tenemos la capacidad de ser conscientes de nuestra percepción de las cosas. O sea, en un primer escalón yo podría poner el hecho de percibirte como algo, ¿verdad? Que aquí es en donde diría yo todas las cosas vivas comparten. Eh, Percibirte como un algo y por tanto eh, actuar en consecuencia de lo que necesitas y de tu entorno. Es decir, por ejemplo, un bebé humano, ¿verdad? Ok, podemos tal vez estar de acuerdo en que no tiene el mismo nivel de autoconciencia que un adulto promedio, but sí por medio de ciertas cosas como el hecho de acercarte a la teta de tu mamá porque tienes hambre o llorar para ganar algo a cambio, que tú podrías decir, ok, es instinto o es una especie de autómata que solamente está haciendo como que las cosas por inercia, pero hasta cierto punto, si hay cosas que al bebé no le gustan, se aleja o sea, mi punto es que está interactuando, por decirlo así, en tiempo real con el ambiente. O sea, no es como que va a actuar, no es como que una máquina, ¿verdad? Que independientemente del ambiente va a actuar igual, ¿sabes? Está actuando por medio de sí, estímulos y sus reacciones, pero dependiendo de lo que segundo a segundo vaya pasando en el entorno. Entonces, esa es una forma de autopercepción. Que no sea consciente de esa autopercepción es otra cosa, pero esto es algo que vemos en el resto de animales e incluso me atrevería a decir que cosas eh, incluso más pequeñas como las células o las bacterias que, ok, sí, es lo mismo esto de acción, reacción,
estímulos y cuestión de antecedentes, como que, ok, las células se comportan así porque ya lo han hecho y se reproducen, entonces es como que tienen la información genética para poder hacer lo que ya habían hecho y bla, 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 pero igual tu cuerpo no es el mismo, todo el tiempo están pasando cosas nuevas y por tanto no siempre, o sea, si solamente fuese algo que ya está predeterminado, está determinado. Ya no se va a comportar como un puto ser humano, se va a comportar como una célula. Pero así sea una célula, cada vez necesita defenderse o necesita interactuar con el ambiente dependiendo de cómo se vaya desarrollando. Esa es una forma de autopercepción, porque necesita no saber conscientemente, o sea, perdón, no saber racionalmente, no saber como que yo soy una célula, o sea, no tiene que recurrir al lenguaje, no tiene que recurrir a una sensación de saberse subjetivo, sino como que, coño, yo soy un algo y estoy haciendo algo y si se me pone un puto virus enfrente, ya sé lo que tengo que hacer. Pero si se me pone otra vez que no entiendo, tengo que actuar de otra forma. That's the point. Entonces, por eso yo pienso, quien coño sabe luego lo que voy a pensar, pero por eso pienso que esto de la autopercepción ya es algo que va como que más allá de nosotros a un nivel como que de las cosas vivas. No sé, no tengo, o sea, no tengo como que indicios de las cosas no vivas en el sentido de que a diferencia de una célula, una piedra, no importa aparentemente qué hagas, solamente se va a dejar ir o se va a dejar ser. O sea, no tiene como una especie de, o sea, no voluntad consciente, sino como una especie de agencia, es decir, la capacidad de hacer por sí, en el sentido de moverse y actuar independientemente a otro sistema externo. Eso está bastante complicado porque nosotros literalmente dependemos de otros sistemas para poder existir. O sea, no podríamos existir sin el oxígeno, no podríamos existir sin las cosas físicas. Y dependemos todo el tiempo de sistemas externos para poder hacerlo, pero aparentemente gozamos de cierta agencia, de la capacidad de poder hacer cosas que tu sistema quiere hacer. Entonces, me parece bastante curioso que esto de la conciencia, esto de la autopercepción, ocurra en otros, o sea, como que parece que va por niveles. Me atrevería a pensar que se basa en la supervivencia. No sé, es bastante absurdo pensar que just because la materia inerte o inanimada o que no tuvo conciencia de sí en un día dijo sí, vamos a movernos voluntariamente hasta cierto punto, y vamos a seguir moviéndonos, ¿verdad? Para seguir existiendo. Y nos creamos nosotres y todas las cosas vivas que existen, like, me atrevería a decir que recae en la supervivencia, que la conciencia es un resultado, por lo menos en nuestro caso, por lo menos en nuestro contexto. Para mí tendría bastante sentido que perfeccionamos la autopercepción por motivos de supervivencia. Porque si hay otros animales que también experimentan la autopercepción, pero en un aparente nivel o rango diferente. Y no digo, no con esto me refiero a que nosotros seamos los únicos capaces de llegar a en la cúspide de la conciencia y que no hay nada más allá y que una hormiga jamás va a poder, o sea, me atrevería a decir lo contrario, actually. Pero nosotros
sí experimentamos un nivel de complejidad en cuanto a esto de la autopercepción, porque ya llegamos al punto de la autopercepción de la autopercepción, you know? No sé si hay niveles como que más complejos o elevados, no por eso mejores, pero sí diferentes a lo que experimentamos. Pero em, ciertamente, ¿cuál era el punto? No sé exactamente cuál era el punto, pero ya que estamos, introduzco la idea de un rango más elevado de conciencia, porque creo que no lo abordo más adelante. Ok, digo elevado again, no porque sea mejor, porque sea lo ideal o es el punto al que estamos destinados a llegar, sino porque lo veo como una forma más amplia de autoconocimiento. Si hasta ahorita podríamos entender a la conciencia como la autopercepción de la autopercepción, porque vaya usted a saber qué es exactamente. Si partimos del hecho de que solo podemos estar autoconscientes de la conciencia de nuestro propio sistema, es decir, nuestro cuerpo y nuestra identidad individual, ya que, no puedes tener el conocimiento de cómo otra cosa o persona se autopercibe, creo que el paso cumbre sería el entendimiento consciente absoluto. Y no solo de todo lo que existe, o sea, no ser solo consciente de todo lo que existe en todo momento, sino de literalmente lo que pueda estar más allá de ese todo, como lo que causó que ese todo existiera en primer lugar, las reglas en las que ese todo se puede desenvolver e incluso cómo romper esas reglas o saber por qué esas reglas están ahí en primer lugar. Si el ser o existir está en la naturaleza de Dios, a.k.a. el conjunto de todo lo que existe, no sería suficiente quedarte solo con la capacidad de ser, sino que este conjunto tendría que ser consciente del por qué, por defecto, está en su naturaleza ser o existir, en vez de no ser o no existir. Quiero hacer un capitulito específico abordando las implicaciones hipotéticas de un Dios consciente, así que wait for it. Si bien no sabría determinar en dónde o por qué o cómo surge la conciencia o exactamente qué es, si es algo que surgió del azar o es algo que está inmerso en todo y siempre lo ha estado. Sí me parece bastante interesante la visión. Interesante, no sé si es la palabra, pero sí... posible, o sea, tendría sentido para mí por mi línea de pensamientos en este momento que pueda ser una característica intrínseca de lo que es todo. Y de hecho, en estos días aprendí que hay una corriente que defiende esto, que si bien no me voy all in por eso en este momento, o sea, recién como que sé que es a thing, gracias a Adictos a la Filosofía, que si quieren saber más sobre esto, definitivamente lo explican mucho mejor que yo y creo que tienen mucha más autoridad que yo, así que vayan a complacer su sesgo de autoridad por ese lado. Que hay una corriente que se llama el panpsiquismo. Pan de todo, si no me equivoco. Y psiquismo de... Exactamente. Entonces, hay distintas corrientes de que intentan como que responder este problema de la mente y el cerebro, que de hecho me gustaría como abordarlo primero antes de entrar en esa. Ok,
de acuerdo a ciertos estudios sí, estudios científicos sobre el cerebro, ¿verdad? Se ha llegado no necesariamente a la conclusión definitiva, pero sí se ha visto una correlación entre el cerebro y la mente. ¿Qué entiendo por la mente en este momento? Ah, es que la mente, más allá de la conciencia, siento que la conciencia abarca la mente, but la mente para mí creo que tiene no una complejidad, todo es absurdamente complejo, se lo juro, sino como que adquiere características más específicas, porque creo que la mente, a diferencia de la conciencia, ya recae en una perspectiva. Ah, no sé. Tal vez en una perspectiva humana, porque, ok, nosotros estudiamos la mente de acuerdo a nuestras suposiciones, a lo que nuestra mente, aparentemente sí es que existe, se piensa a sí misma, se entiende a sí misma. Entonces, nada más hemos tenido la posibilidad de acceder a esta dimensión por medio de los mismos humanos. Entonces, no sé si hablar de mente. No sé si hablar de mente y hablar de otras especies, de otros animales, o incluso otros seres interdimensionales, interestelares, extraterrestres o whatever. Porque no tengo ningún punto de comparación, entonces me es complicado categorizarlo como algo externo a la experiencia humana, además de que compartimos hasta cierto punto ancestros en común, o sea, es mucho más probable que dos seres humanos compartan una dimensión mental más similar que un delfín y un humano. Pero para nada niego la posibilidad de que lo mental sea lo mismo que la conciencia y todo se trate de una misma cosa as a whole. Pero, ¿cómo podría definir a la mente? Creo que para mí, qué difícil. Creo que para mí la mente reúne una dimensión de subjetividad. Duh. Mierda. No sé. O sea, es que no sé si juntarlo con esta cuestión de la conciencia, Porque sí, es una visión fragmentada, subjetiva de un mismo todo, right? But cada visión subjetiva es putamente compleja as fuck, o sea, es una visión individual, no replicable de la realidad. El hecho de que no sea replicable, por lo menos no me voy a meter con cuestiones hipotéticas, ya no sé si el infinito existe y si yo he existido infinitas veces y por tanto se ha replicado mi mente infinitas veces, no tengo ni puta idea. Me voy a centrar en lo que tengo en este momento. Diría que ningún otro ser humano puede experimentar lo mismo que yo porque no hay otro ser humano o no hay otra cosa que sea mi mismo sistema, Entonces, el hecho de que no se pueda replicar implica que cada mente o perspectiva de las cosas es diferente, Veo la mente como este escritorio personal en donde es como si viviéramos dentro de una computadora, no fucking joke. Yeah. Y solo por medio de nuestros sentidos volvemos inteligible al mundo. Entonces lo veo como una especie de software, hardware, Lo físico es el hardware. Capaz estoy diciendo fucking nonsense. Dios mío, programadores, por favor, insúltenme en los comentarios. Necesito llegar a mucha más gente. Su profesión es una mierda. Yo no sabiendo usar literalmente
cualquier mierda aquí, pero ok, mi punto es que lo veo como una especie de computadora porque necesitas primero traducir lo que ocurre, ¿verdad? Lo que experimentas, necesita pasar por un proceso por el cual se vuelva cognoscible, o sea, por el cual tú puedas entender lo que está pasando. Entonces sí lo veo como una especie de escritorio personal en que tú puedes personalizar. No sé qué tan redundante sea eso. Qué absurdo. O sea, qué extraño. ¿No te parece extraño que literalmente no puedas saber lo que otra persona piensa? O sea, tú puedes abrirle el cerebro a una persona, pero las conexiones, electroquímicas que ocurran ahí no te van a, no son el equivalente a un puto pensamiento, no son el equivalente a a una imagen que te hagas en la mente. Ok, sí, lo más cercano que puedes llegar a hacer es eh, hacerle como que una operación a una persona cerebral, que no sé si, no tengo ni puta idea de cómo se llama eso específicamente, y hacerle que experimente ciertas cosas y te diga ciertas cosas, pero jamás vas a poder acceder lo que es ser otra persona en primera persona, jamás vas a poder acceder, no voy a decir jamás, no tengo ni puta idea, pero por lo menos no, naturalmente tampoco, por lo menos hasta ahora no se puede. Like, no puedes acceder a la total subjetividad de otra persona. Pero todos estamos experimentando exactamente lo mismo. So fucking funny. So fucking funny. Y esto me lo estoy sacando del culo, no estaba en mi cronograma, pero esta cuestión también de que tu cerebro... Ok, me desvié un breguero. Pero hemos llegado a la conclusión como especie en la que aparentemente el cerebro es como que nuestro candidato número uno para decir que de ahí surge la conciencia. Y de hecho, yo también me suscribo, por lo menos en este momento, a que, verga, el mayor indicio que tenemos hasta ahora es que la conciencia surge de algo físico. Sí, son reacciones electroquímicas que están ocurriendo, sí, y por tanto eso te lleva a pensar en algo. Ok, good. Y hay como una especie de correlación muy directa en cuanto a los análisis y estudios que hemos hecho. Pero ya abordaré eso cuando vea lo de las corrientes y bla. Entonces, si por medio de nuestro cerebro principalmente es que podemos volver inteligible al mundo y por tanto ser conscientes de nosotros, es tan... Es tan... Es tan absurdo, ¿verdad? El hecho de que tu cerebro incluso te haga sentir como algo real, algo que no lo es. Los sueños, por ejemplo, alucinaciones, cosas que aparentemente no están ahí, o por lo menos no de una forma en cuanto a un consenso colectivo, pero fácilmente podemos ser engañados por nuestro cerebro, y de hecho lo hacemos todo el tiempo. No vivimos en el presente, vivimos en el pasado porque literalmente tardamos en procesar lo que está pasando segundo a segundo, funny as fucking hell. Pero iba a traer esta idea del cerebro de Boltzmann porque no sé, la idea de que todo lo que existe se pueda reducir, o no todo lo que existe, incluso solamente nuestro universo, quién sabe el resto, pero
que todo nuestro universo se pueda reducir a que hay un cerebro o una cosa física que solamente se piensa a sí misma y tiene la ilusión de que existe. Deberían chequear eso para tener un poquito de terror existencial. Pero se los dejo a ustedes. No sé, o sea, me parece tan frágil la percepción personal, teniendo en cuenta que hay un órgano, ¿verdad? Que dependemos de este y pueda ser fácilmente engañado. Funny, right? En fin, hay una especie de problema entre mente y cerebro porque no se sabe determinar cómo es que existe esta relación y por qué parece haber una ruptura, por qué parece haber una, sí, una ruptura entre lo que es la percepción subjetiva y por tanto no física con las cosas que sí son físicas. Porque, ok, si hay una conexión electroquímica y luego un pensamiento, tú podrías decir que el pensamiento se puede reducir, lo puedes reducir a mera materialidad. Y hay una corriente que es básicamente el